Bien, Gustavo Petro, presidente de Colombia, tiene una situación difícil en su país. Acaba de cumplir su tercer año de gobierno. Ayer dio un discurso donde, según la oposición, desde su lectura, reconoce su ineficiencia y no logra presentar resultados tangibles. En el caso de Gustavo Petro, colombiano, aparentemente está de alguna manera coqueteando con las elecciones del Perú. ¿Qué pasa? Ante la clara decisión del gobierno de Trump de ir con todo en contra de los gobiernos de izquierda, pues la izquierda está reaccionando a eso y está tratando de conformar un bloque que de alguna manera les permita fortalecerse y que en una decisión de Trump que ya está tomada aparentemente por lo que estamos viendo precisamente hoy en la OEA, de enfrentar esos gobiernos totalitarios, entonces ellos tener cómo contrarrestar. ¿Y quién está encabezando eso? ¿Venezuela? Venezuela de alguna manera, aunque Maduro no tiene el liderazgo porque no tiene la capacidad para pero como país, ostentarlo, pero como país por las riquezas, de alguna forma, y porque ya está claramente establecido de que es un gobierno establecido a la mala, porque no hay resultados oficiales de lo que ocurrió, exceptuando lo que ellos quisieron presentar, pero no sustentaron. Es decir, que secuestraron el poder, que se robaron las elecciones. Lo manifestó así. El secretario general. Y aparte de eso, Venezuela de alguna forma representa una importancia en la región muy alta. ¿Y tú recuerdas que y su entonces alianza ahora de entre Petro y Maduro es de alguna manera empezando a conformar un bloque para enfrentar a Estados Unidos? De Perú, tú sabes que va alineado ahí mismo. En aquel entonces, antes de Chávez, que por primera vez, Perú visualiza unas elecciones en las que la derecha pudiera salir ganador, no la izquierda como tradicionalmente estos últimos años ha estado. Te mencionaba que en el caso de Chávez, antes de fallecer, venía con ese plan de crear un bloque de países de regional para de una manera u otra contrarrestar en el caso de los Estados Unidos, y que muchas veces se ha dicho de que también tuvo que ver la muerte de él por esa razón, que fue un aspecto. Hay gente que hablan de eso, hay otros que plantean la posibilidad de que ocurrieran otras cosas. Incluso escuché esta semana una teoría que plantea que a quien expusieron en el velatorio de Chávez no fue el cuerpo de Chávez, sino que fue un muñeco, y dan declaraciones y todo pero eso. Pero siempre esos mitos suelen ocurrir ante figuras de esa trascendencia. En este caso, lo que estamos viendo, repito, es que de alguna forma hay una radicalización de ambos lados por retener la región, por hacer en la región lo que entienden. Cuando tú analizas, en mi caso, yo siempre voy a estar fuera de la izquierda, nunca en la izquierda, porque los referentes que tenemos son todos negativos, son todos dañinos, son todos retorcidos. Tú te pones a hablar con un izquierdista ahora mismo y le preguntas por lo de Maduro y te dice, no, es que es un problema de los venezolanos para sacar el cuerpo. Pero si tú le hablas de lo de Nayib Bukele, le dicen, pero es que ese es un dictador. Entonces, en esa diatriba yo no entro. Lo mismo que a veces con algunos derechistas extremos, que ven todo lo que Trump hace de manera positiva, independientemente de que hay exceso en todos los lados. Entonces yo trato de ser equilibrado en ese sentido, pero ciertamente ahora mismo Gustavo Petro, que de alguna manera es una especie de bufón, si se quiere, porque el tipo es un comediante nato prácticamente, vive de alguna forma, se le nota alcoholizado en algunas ocasiones. Usted lo ve que escribe de manera desordenada a través de la red de X o tira cualquier cosa que le llegue a la cabeza. Sin embargo, los izquierdistas se lo aplauden, igual que a Daniel Morillo en Nicaragua. Y uno se queda asombrado en esa realidad, pero ellos tienen la convicción total de que eso es lo mejor que le puede pasar al mundo. Y yo me pregunto, ¿y qué tan bueno es eso? ¿Y de dónde que sale lo bueno de eso?
¿A quién le conviene ver a los pueblos en miseria? A ver la gente sin derecho a expresarse, a protestar, a la eliminación del voto. ¿A quién le conviene eso? Porque tú puedes eliminarme el voto, vamos a estar de acuerdo, pero garantízame que todos vamos a tener el derecho a prosperar, que la prosperidad no va a estar simple y llanamente limitada a quien gobierna. El argumento es el siguiente. Son los bloqueos internacionales, pero hacen un sinnúmero de negocios que no tienen nada que ver con eso y tú dices, ¿a dónde va ese dinero? Ahora mismo Estados Unidos está subastando un barco que le incautó a Rusia en las coyunturas que tienen de problemas. 325 millones de dólares están pidiendo en la subasta. Pero ahora mismo acaba de condenar a la India o de aplicarle aranceles a la India de un 25% por estarle comprando petróleo a Rusia. Pero se habla de que hay una mafia sumamente amplia de petróleo y de oro que sale desde Venezuela y va hasta España. Incluso dentro de la estructura se habla de la República Dominicana. Entonces, ¿a dónde va el dinero que se recauda? ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Cuál es la intermediación? ¿Cuáles son los que se lo ganan? ¿Y por qué esos países no viven de esa riqueza? ¿O simplemente Estados Unidos controla absolutamente todo, pero permite por debajo que se haga ese intercambio de dinero y de oro? Brasil acaba de denunciar que había un traslado de oro que fue interrumpido por sus autoridades que iba rumbo a Venezuela. O sea, hay una política generalizada con estos partidos izquierdistas que, a propósito, dijo Lula que nada que ver con Estados Unidos, que él no va a llamar a Trump y que le dejen los aranceles y lo quieren dejar. Mire, es una pendejada. Él dijo que para lo único que se atrevería a llamar a Trump es para el cambio climático. Pero eso es demagogia pura y simple. Porque es que el empresariado ahorita te va a hacer una presión que tú no la vas a tolerar. Es que no se va a soportar por sí mismo. Y tú no puedes hacer... Es un mercado globalizado. ¿Me entiendes? Tú no puedes permitir que la industria se te vaya al suelo por un capricho tuyo. Sí. Y Trump está haciendo lo que él entiende que debe hacer para llevarlo a que tengan que sentarse con él. Ustedes quieren seguir maltratando su población y empobreciéndola. No, vengan. Vamos a hablar como ustedes quieren hablar. Esto no es lo que anda buscando de fortalecer. Aunque eso es un tema que usted pudiera decir, a Trump no le importa eso no es su país. Pero ellos saben por qué lo hacen. Claro, saben que de una manera u otra tendrán la necesidad de... No, porque eso de alguna manera aumenta la migración forzada. Un pueblo empobrecido, ¿quién dijo que quiere ir para allá? ¿O tú crees que los venezolanos que están aquí quisieran estar aquí? Es en su casa que quisieran estar. Pero como no le han dejado oportunidades, como la inflación provocada por la mala práctica que se lleva en ese país, se está tragando esa población. Tú ves los venezolanos aquí en el país, ellos tienen la gran ventaja de las habilidades mismas que tienen en comparación con muchos dominicanos, que son emprendedores rápidos, inmediatamente. Oye, tú llevaste a un tema que yo lo venía analizando hace unos días. Ellos han impulsado a algunos dominicanos a tener que aprender a desarrollar negocios. Sí, sí. En la necesidad de ellos, porque aquí estábamos muy cómodos, pero ellos han ido empujando a que, como lo han ido sacando de algunas plazas, esa gente tenga que aprender a emprender. Así es. Y algunos a copiar de ellos para hacer ese emprendimiento. Y algunos dominicanos. Yo te voy a dar un dato. En unos años, la clase media más fuerte de aquí la van a representar descendientes de venezolanos. Sí. Porque son muy echados para adelante, como ellos dicen. O sea, son muy determinados a lograr cosas en corto tiempo en base a mucho trabajo. ¿Y tú sabes qué sucede? Que la cultura de los venezolanos, la clase social no provoca una presión social. No. Entonces, cada quien, porque un país rico, un país que todos gozaban. Era. Que todo, bueno, sigue siendo. Puede ser por los recursos naturales que tiene. Ahora, pero que en ese momento gozaban todos de servicios reales. Bueno, una equitativo. Bueno, el combustible era gratis. Yo veía el gas que se utilizaba en las casas, eso no se pagaba. Sin embargo, ellos no sentían como esa presión social de la vergüenza que te puedes dar por yo vender naranja en la esquina.
Sin embargo, ellos vienen aquí, venden la naranja, la cortan de una manera distinta, atractiva, le ponen el plus, crean el negocio. Entonces ahí es que entonces despierta el ánimo de otros, en este caso dominicanos, que no se prestaban a eso. E incluso vienen con una gastronomía distinta a la nuestra. No, y adaptándose a nosotros. En la medida en que ellos ven que hay demanda de eso, aprenden de eso y también venden de eso. Sí, sí. Aprenden y lo mismo que han hecho muchos dominicanos en Estados Unidos, que han tenido que adaptarse. En principio no era así. Muchos de ellos lo que hacían era que cuestionaban mucho, sí, pero era lógico. O sea, no llegaban al país de la maravilla. No, y que venían también a una cultura que es totalmente diferente a la de ellos. Muy distinta. Y cosas que quizás querían no imponer, pero tampoco aceptar la que te estaban recibiendo. Entonces, en la medida en que va pasando el tiempo, han tenido que ir adecuándose a la República Dominicana. Tú te sientas con un par de ellos y te dicen, yo se hace moro. Eso no está dentro del arte culinario de ellos. Pero lo han aprendido por la necesidad. Y repito. Y que son también una sociedad preparada. Muy preparada. Que entonces llegan aquí con una preparación y vuelvo y cargo a hacer trabajos que no tienen que ver para nada con una profesión, pero implementan la profesión dentro de ese mismo tiempo. Y hay otros que empiezan haciendo lo que no les corresponde, pero ya están hasta instituciones públicas. Sí. Atención con eso. Hay varios lugares. Hay varios lugares, instituciones privadas, donde todavía no le han validado títulos, pero ellos saben lo que hay que hacer y de alguna manera se van acomodando. Y súmele a eso que, no sé cómo que aquí hay empresas suramericanas como Mafre, BHD, como Suramericana de Seguros, que de alguna forma conocen parte de esos talentos y validan la experiencia que han tenido en esos países de donde vienen, dígase de Venezuela, y le sacan provecho aquí en la República Dominicana, lo contratan en República Dominicana y ellos obviamente comienzan a verse realizados en una patria que no es la suya, pero que le permite generar lo suficiente para ir cada año o cada 2 años a ver los que quedaron allá que no han podido salir. Que no sé cómo han regulado esa parte migratoria con los venezolanos que de una manera u otra quedaron varados aquí. ¿Recuerda? Con la suspensión de... Sí. Bueno, no se ha dado a conocer cuál ha sido la realidad de aquí para allá, porque usted sabe que Maduro le dio la gana y dijo... Sí, pero el gobierno de una manera u otra también quiso, diríamos, responsabilizarse en esa parte, pero llegó un momento de vencimiento, porque muchos de estos venían con visas turísticas. ¿No? Pero te voy a decir lo que pasa. Ellos no se descuidan con eso. No, ellos contrario a los haitianos, ellos tan pronto va llegando la fecha comienzan a preguntar, ¿dónde yo puedo renovar? ¿Cómo lo hago? Entonces, si el país no le da la renovación o lo deja, es el país. Pero yo estoy consciente de que ellos, porque vienen de una sociedad organizada que se descalabró por este jodido gobierno, progresismo, porque así es que a ellos les gusta que le digan ahora, son progresistas, son comunistas, son socialistas, ellos viven cambiando para que usted como pendejo al fin se deje confundir por ellos, pero al final son toda la misma S, son toda la misma cacá. Pero los venezolanos están muy pendientes de su regularización, de estar de manera correcta en el país, y por eso algunos dicen, los venezolanos sí, los haitianos no. No, los organizados sí, y los desorganizados no. Esa es la teoría que nosotros tenemos. Que a propósito de eso, sin salirme del cuerpo de la conversación, Liva Yesté preparó un centro en La Jaina ya para recibir a los indocumentados haitianos, y los mismos haitianos desde su embajada han dado el visto bueno de que reúnen todas las condiciones para tener aquí las parturientas, que recuerdan que un momento Leonel Fernández hablaba de eso, de que debemos tener un poco más de cuidado con esas mujeres embarazadas. Bueno, pues han creado esto para ese tipo, en este caso de mujeres parturientas, y un área también para la lactancia a esos niños. Bueno, vamos a ver en qué parará la cosa. Los humanos no vengan ahora a decir que están maltratando. No hay forma de complacerlo, eso olvídese de eso, de que ellos vean el más mínimo pelliquito. Miren la República Dominicana qué está haciendo. Sí. Vamos a ver las madres venezolanas, a propósito del tema de Venezuela, que están pidiendo por sus hijos que han sido apresados, y algunos están desde el 28 de julio del año pasado, sin que se les haya llevado un debido proceso. Eso no existe en Venezuela. En condiciones inhumanas, algunos sin saber en qué condiciones se encuentran, y fueron agredidas en el día de ayer cuando se manifestaban por la liberación de sus hijos. Vamos a ver este video
que vamos a compartir con ustedes. Dele ahí, señor director. No nos vamos sin nada, que baje la magistrada. No nos vamos sin nada, que baje la magistrada. No nos vamos sin nada, que baje la magistrada. Bueno, aquí el día de hoy nos encontramos el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y todos los familiares de los presos postelectorales cuando son las 7:40. Hasta los momentos la magistrada no ha bajado, no nos ha atendido. Le quisimos entregar un documento pidiendo una audiencia y la revisión de los casos, ya que el fiscal de la República dio orden de revisión a 2.000 casos y solamente han recibido 1.700 casos. No nos han dado respuesta porque dicen que eso no compete aquí y nos tienen el peloteo de una fiscalía para otra. Y ya han pasado un año, todavía seguimos en la espera de la libertad de todos los muchachos que no son delincuentes, no son terroristas como los hacen llamar, y pedimos, solamente nos recibió, como la magistrada no nos recibió la doctora Sandra Sisa, consultoria jurídica, y la doctora Bárbara Rojas, asistente de la magistrada Elsa. Primero, no nos quiso recibir el documento porque no eran competentes de firmarlo. Como seguimos aquí haciendo presión y pidiendo la presencia de la magistrada, nos recibieron aquí en el patio y nos hicieron el sello de recibir para que nos retiráramos. Pero aquí vamos a seguir pidiendo que ella haga acto de presencia y que nos dé una audiencia a todos los familiares para hablar de los casos y saber qué es lo que pasa. Porque aparte de eso, también dieron libertad a unos muchachos, 75 muchachos de Tocorón, que salieron sin boletas de excarcelación. Hay niños menores de edad todavía recluidos, hay en comandancias todavía personas, hay mucha patología, hay mujeres en las crisaldas y queremos una respuesta que sea positiva para nosotros. Llenamos un año en esto y yendo a todas las fiscalías, de las fiscalías nos pelotean para un lado, para el otro, hemos ido a todos lados. Recibimos una reunión con el fiscal, él nos atendió, nos habló, nos explicó a todas las madres y aquí no nos han hecho eso. Si nos recibió el fiscal, ¿por qué ella no nos puede atender? Esta es la cuarta vez que vinimos aquí y no tenemos respuesta alguna de nada. Ni terroristas, ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes, ni terroristas, ni delincuentes. Bueno, después de eso hay varios videos de madres que denuncian haber sido agredidas por la policía venezolana y que no se les permitió tener contacto con la magistrada que ellos querían que los atendiera para fines de establecer en qué condiciones están sus hijos. La consigna, como ustedes escuchan, ni delincuentes ni terroristas, pero cometieron el error de protestar contra un gobierno dictatorial que tiene secuestrada a una de las naciones que en su momento pudo ser la más próspera de América Latina. Y ahí ven ustedes. Si están vivos sus muchachos todavía. Si están vivos. Denle gracias a Dios. Si están vivos. En este momento, en la OEA se está llevando a cabo una asamblea general y les voy a leer lo que sigue diciendo Brasil en esta audiencia del día de hoy. Seguimos atentos a la situación de Venezuela, país vecino con el que compartimos profundos lazos. El diálogo debe ser liderado por los propios venezolanos en un marco de respeto, democracia y derechos humanos. Exhortamos a los actores políticos a avanzar en esa vía. ¿Cómo negocia usted con un gobierno que, primero, se inventó una caída de la web para que no hubiese forma de ver los resultados del proceso electoral? Segundo, que antes del proceso electoral dijo nos vamos a quedar como sea, pero no van a volver a gobernar este país. Tercero, que realizaron recientemente unas elecciones y tampoco la web funcionó, porque sencillamente ya los votos no les son favorables, ya no tienen ese
no se sostienen en la población por el voto popular. ¿Y qué tienen que hacer? Secuestrar todo el sistema electoral de ese país, que es lo que han hecho. Pero encima de eso, todos los que se le han opuesto han ido a prisión. ¿Con quién conversa un país en esas situaciones? Para mí son unas declaraciones ratreras, vacilantes del gobierno de Lula da Silva en su representación ante la OEA, porque él sencillamente sabe que ahí no va a ocurrir nada por vía del diálogo. No se negocia con delincuentes, y los que están ahí, como mismo lo ha dicho Estados Unidos, son parte de una banda delincuencial criminal que ha obligado a la mayoría de sus ciudadanos, o a una gran parte de ella, a tener que abandonar esa nación. Estamos hablando de cerca de 7 millones de personas que han tenido que arriesgarse y salir huyendo de un gobierno que los masacra cada vez que se oponen a algo que tiene que ver con el gobierno. Señor Torres, hemos llegado a la parte final por el día de hoy. ¿Usted tiene algo ahí que haya quedado en el tintero, o podemos decir que hemos concluido? Bueno, no, vamos Usted vio antes quiero... de que usted me aborde, usted vio un supuesto video de una, ¿cómo se dice? Y que de un video gay con la música del himno nacional dominicano. No, no lo he visto, no. Trate de no verle para que no se me encolerice, porque yo lo conozco. Lo que quiero tocarte es este tema, este título, que respecto al Código Penal. Y es de que limita la publicación de grabaciones y funcionarios sin consentimiento. Entonces, que la ley limita a las grabaciones de funcionarios, a funcionarios sin su consentimiento, publicaciones como tal. Sí, eso es parte de lo que decía ahorita, que va a ver cómo es que eso se va a abordar. Eso tiene sus pros y sus contras, decía. Y lo digo por la razón siguiente, porque siempre tenemos que velar tanto por la ciudadanía, siempre y cuando ésta cumpla con los derechos y deberes que le compete, ¿verdad? Pero lo digo porque recuerda que en los años 90 siempre veíamos cantidad de jóvenes que eran interceptados por la policía, y siempre le paquetico y las cosas sin tener problemas. ¿Por qué usted cree que yo hablaba tanto de lo de Eduardo Ramírez? La policía dejó el relato en que ese muchacho estaba haciendo cosas raras con los amigos, pero no definió qué era lo que estaba haciendo. Pero sin embargo, en ese entonces no existían esas ante cámaras. La sociedad que lo cogió a relajo, ese muchacho quedó como otra cosa, como un homosexual, como lo que usted quiera. Pero no se supo por qué fue que lo encarcelaron, porque lo detuvieron. Entonces, por eso yo decía, eso no puede quedarse en el limbo, porque hoy fue a Eduardo Ramírez, mañana puede ser Ángel Torres o a Tomás la Rosa, y sencillamente la policía va a decir con una camarita, como dijo ahí, miren el fragmento que ellos sacaron en el momento que él supuestamente estaba tratando de comunicarse, pero ni usted oyó el audio de ese momento, ni pasó de los, ¿cuántos segundos? Como 6 segundos. Sí, muy poco, muy poco. Entonces, al final, ese muchacho queda entredicho y ellos lo colocan como una marioneta más del sistema. Entonces, ahí voy. Y es precisamente, imaginémonos que uno esté pasando por un lugar donde esté pasando, porque es cierto, no podemos nosotros decir que se está haciendo un allanamiento, un apresamiento de alguien y grabamos y subimos sin su consentimiento, porque en verdad nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero si por si acaso la prensa, por ejemplo, que va a cubrir la escena, entonces no puede divulgar la información hasta que nos autoricen quienes están actuando. Y si dentro de esa misma grabación podemos darnos cuenta de una acción no positiva, algo ilícito que está dando, que sí lo captamos en el momento de. Entonces tenemos que hacer silencio en ese sentido. Vamos a hacer silencio cuando vemos quizá o una acción por parte de las autoridades que estén participando ahí, los funcionarios que estén participando ahí, o por parte de quienes también de la sociedad civil está actuando mal, pero se queda grabado. Entonces tiene que ver o tiene que analizar la forma misma, cómo será implementado esto, porque, pues repito, tiene su pro y su contra, porque es cierto, para nada que ver, como hablábamos de un video que circuló de un funcionario que estaba en una piscina, que con un hombre. ¿Sí? Que no, eso tampoco se supone que quedó. No, pero eso no nos interesa, eso son cosas personales. Claro. Esas cosas ahí uno no puede introducirse, pero cuando hablamos ya de acciones que tienen que ver en aspectos, diría, muy directos a una persona relacionado con el Estado, con el gobierno como tal, bueno, pues tenemos que participar. Tenemos que participar. Ahora, en la parte negativa de esto es el chantaje. Donde viene el chantaje para querer sobornar, para querer
sacar provecho económico. Sí, dañar la moral de una persona en ese aspecto. Bueno, ahí tenemos que entrar en el control, porque hemos visto lo que está pasando. El mismo Ángel Martínez es un ejemplo de esto, de todo lo que ha dicho, todo lo que dijo, que a propósito tirándolo por el suelo. Lo beneficiaron con derecho a salir por 30 días. Lo único que tiene un pequeño inconveniente. ¿Salir por 30 días de país? De país hacer unos chequeos. Para buscar la ropa y eso. Pero tienen que aprobar las otros jueces donde le han condenado. Fue uno que lo aprobó. Fue uno. Estaba un poquito complicado ahí, don Ángel, pero es difícil. Usted lo estaba celebrando. Pero es bueno que le demos seguimiento a esta parte del Código Penal para que no nos agarre a nosotros desapercibidos y que nos veamos entonces violentando ese artículo de 275 que tenemos, ese artículo del Código Penal de la República Dominicana. Bueno, señores, ahora sí, llegamos al final. Nos mantenemos en sesión permanente. Aprobado.